Bueno, hola a todos, mi nombre es Jonathan Galvis y les voy a hablar sobre la definición del concepto de educomunicación y algunos referentes que quise implementar acá para darles a conocer. Bueno, entonces como tal la educomunicación se define como un campo teórico práctico en el que se propone la intervención a partir de algunas líneas básicas entre las que encontramos la educación en medios de comunicación, los medios de comunicación en la educación, la creación como tal y producción de contenidos educativos, obviamente, y la gestión democrática de los medios de comunicación. Bueno, hay que también tener claro o darles a entender es que este concepto nace de uno de sus referentes o del referente más importante, que es Paulo Freire, eh, quien digamos que crea este concepto y el cual redefine más o menos hacia los años de 70 la UNESCO, siendo esta una institución supraestatal y pues lo redefine y le da la importancia de la formación en la educomunicación, siendo esto como tal digamos que un concepto transversal que requiere un tratamiento específico en la formación del alumnado y el profesorado. Pero digamos que ellos como tal no se quedan ahí y van un poco más allá, entendiendo que la educación y la comunicación, eh, digamos que no discrimina o dan a entender que, pues digamos que este concepto abarca absolutamente todas las personas. Y acá no se tiene en cuenta ni la edad que pueda tener la persona, ni la profesión a la que se dedique. Entonces, por eso digamos que acá se ve la importancia de que la comunicación y la educación empiecen a llegar a personas mayores, a madres cabeza de hogar, pues, a padres, a amas de casa, a personas desempleadas, etcétera. Digamos que acá intentan como intervenir o crear este concepto y implementarlo en todos los aspectos de la vida misma, podría decirse. Bueno, también acá digamos que es importante definir este concepto que Paulo Freire lo define como una revolución de tema educativo y cultural. Digamos que este concepto se crea por este mismo sentido, de alguna manera. Y acá, pues obviamente entendiendo la referencia, quise relacionar un poco lo que se vive, lo que se crea en Brasil a partir de ese concepto. Y es que varias organizaciones y movimientos sociales han creado y crean proyectos gubernamentales eh, en pro o digamos que enfocados hacia la educomunicación que tienen, digamos, un común denominador y es como tal darle la importancia o el protagonismo a los jóvenes. Y esto lo que intenta como tal es que, entendiendo que la comunicación es una comunicación o es un concepto horizontal, eh, intenta como tal disminuir la brecha jerárquica entre el profesorado y el alumnado. Esto digamos que de alguna manera entendiendo que lo que se intenta es poder garantizar el acceso a la cultura y crear como tal una crítica autónoma tanto de los profesores como de los mismos alumnos. Digamos que esa es un poco la definición de educomunicación. A continuación, mi compañero Felipe Calderón les va a hablar un poco sobre algunas referencias históricas de este Así concepto. es, desde los años 70 la UNESCO señala la importancia de hacer estos programas de comunicación, de educomunicación. ¿Y qué es la educomunicación durante este periodo de tiempo? Pues durante las últimas décadas se ha ocupado de estudiar la evolución, el desarrollo y las consecuencias efectivamente de estos procesos que podríamos decir dialécticos, o sea que están cambiantes, de aprendizaje de los medios de comunicación. Y pues un hecho importante que dicen ser el más importante de este proceso de comunicación lo hace el señor Aaron Swartz, un joven de Brooklyn que hace la apertura a esos medios de comunicación como es en la internet para poder compartir estos contenidos gratuitos en la internet. Eso ha sido el procedimiento más importante. Y seguimos con los enfoques de la comunicación.
La educomunicación es entendido como un proceso instrumental cuando está centrado en el manejo de las tecnologías. Digamos que la educación y la comunicación se da entre los modelos informativos y transmitivos. Es decir, la comunicación se entiende como una instrucción programada que se centra en el manejo de las tecnologías o de los medios. Esa visión fue reforzada más que todo en la década de los 90, cuando se dio la incorporación de las tecnologías digitales. Y por otro lado está la educomunicación como proceso dialógico que se fundamenta en concepciones tanto sociales, educativas, comunicativas y tecnológicas diferentes a las instrumentales, a las que yo dije anteriormente. Digamos que es un proceso dialógico inseparable, tanto de la práctica educativa en unión con los procesos del aprendizaje colaborativo. ¿A qué me refiero? A que cuando yo expreso una idea a un grupo de personas, para que este grupo de personas logren entenderla, es cuando verdaderamente nosotros comprendemos esa idea que nosotros estamos dando a conocer a ese grupo de personas. Digamos que en otros términos y en algo más sencillo, conocer es comunicar y conocer es dialogar. La tecnología es una forma de mediación o medio de interacción no solo para establecer el proceso comunicativo, sino también para estimular la discusión, el diálogo y la participación. Hablar de otro de los enfoques que es la reapropiación ciudadana. Esto se encuentra a la empoderación de la ciudadanía gracias a los aprendizajes que hay, los cuales permiten la formación de los ciudadanos. Seguimos con naturaleza colaborativa. A esto hacemos referencia a que todos los seres humanos tenemos la capacidad de lenguaje y de pensamiento. Esto quiere decir que también tenemos la capacidad de interactuar mediante una participación activa y de diálogo. De esta manera se promueve el aprendizaje colaborativo de creatividad e inteligencia colectiva. Seguimos con el último, que es la educomunicación en América Latina. Primero hay que tener en claro que la educomunicación usa la tecnología de educación y comunicación como herramientas para la retroalimentación y la participación. En Latinoamérica, según Bustamante en el año 2017, la concibe como la vía para conducir sistemas simbólicos que conducen a la consolidación de formas culturales auténticas y libres, donde hay mayor espacio para la participación, la interacción y la construcción simbólica. Una lección en América Latina es el aprendizaje de que la cultura es el lugar estratégico para entender los procesos de educación y de comunicación. Aquí en Colombia, las secretarías de educación, como lo son de Bogotá, de Medellín y de Caldas, incluso el Ministerio de Educación, han dado importancia al trabajo de los medios como espacios y recursos de educación para jóvenes y niños, con el fin de innovar y mejorar la comunicación.